amigos, ¿qué tal? Yo soy Jessica Sostoque y bienvenidos a esto que se llama Jiré en YouTube. Les cuento que hoy tenemos un tema muy especial. Estamos aquí sentaditos, encerraditos en mi cuarto para charlar un ratico. Quiero contarles que ya tenemos más de un año en YouTube, exactamente 1 año y 8 días. Así que yo personalmente quiero agradecerles a todas y cada una de las personas que se han suscrito al canal, a todas y cada una de las personas que miran mis videos constantemente, que no dejan de apoyarme. Ustedes han sido una bendición para mi vida, para este canal, para este proyecto. Recuerdo todo lo que pasamos, el momento en el que pensé grabar, las personas que me dijeron sí, las que me dijeron no, o sea, todo el proceso que tuve que pasar para tomar la decisión de subir videos a YouTube. Y yo le doy la gloria a Dios porque todo ha sido increíble, todo ha sido genial, me he divertido un montón, he conocido personas increíbles y he tenido la oportunidad de hablarle al mundo de algo que me gusta, que me apasiona, que me hace feliz. Así que vamos a empezar con una serie de videos diferentes de lo que no se ve constantemente en este canal. Les cuento que hoy tenemos un tema muy especial. En el título de abajo dice 50 cosas sobre Jesús, aquel ser especial que vino a la tierra, se hizo humano, resucitó y hasta el día de hoy, desde el principio y por los siglos y por la eternidad ha existido. Pues este tema del día de hoy me encanta mucho, así que la idea es que conozcamos un poquito más de la persona de Jesús, algunas cositas que tal vez tú ya conoces, tal vez no. Hay muchísimas cualidades acerca de Jesús, características, cosas que debemos conocer. Aquí resalté algunas que pocos conocemos y que necesitamos saber. Así que dejemos de hablar, vamos a empezar con este video de 50 cosas sobre Jesús. Nació en Belén de Judea. La palabra Jesús está escrita 1642 veces en el Nuevo Testamento. Jesús no nació en invierno. Muchas personas dicen, muchas personas creen que Jesús nació el 25 de diciembre, pero personas que estudian muchísimo la Biblia dicen que Jesús nació aproximadamente a principios. Por ejemplo, en Belén de Judea hay invierno y hay muchas cosas específicas en la Biblia que indican que no nació en invierno. Jesús era misionero, se la pasaba constantemente viajando con sus discípulos y predicando el evangelio. Le encantaba viajar, comía demasiado, siempre estaba comiendo pescado, que al parecer era su comida favorita. Charlaba con sus discípulos y siempre comía, no faltaba al final de toda la última cena. Multiplicó el pan y los pescados, muchos conocemos esa parte, o sea, siempre Jesús era comiendo. Si ustedes estudian un poco más la Biblia, el Nuevo Testamento, siempre se resalta varios pedazos donde Jesús comía y comía. Jesús era judío, prudente, motivador, era fiel. Siempre ha existido desde antes de la fundación de la tierra. Era muy tierno. Si estudiamos partes diferentes de la Biblia, vemos cómo Jesús trataba a sus discípulos, el amor que tenía hacia las almas, cómo trataba incluso a una prostituta, la cual era rechazada por mucha gente. Se caracterizaba por tener el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y eso lo hacía un ser único, perfecto, sin mancha. La Biblia dice que Jesús es abogado. Quiere decir que cuando tú y yo fallamos, Él aboga con nosotros delante del Padre para que Él tenga misericordia de nosotros, para que nos perdone. Hace poco escuché una frase que me gustó mucho y quise resaltarla en esta parte. Jesús fue el único héroe que dio su vida por los villanos. Es misericordioso. Jesús también fue niño, adolescente, joven, adulto. Y eso quiere decir que Él también pasó la pubertad. La Biblia no especifica ni cuenta eso, pero uno tal vez por lógica lo piensa. La naturaleza con la cual Dios nos creó necesita un proceso de crecimiento. Todo eso va a contener granos, con el olor del cuerpo, cuando empezamos a crecer, diferentes cualidades. Todas esas también las sufrió Jesús, o sea que no se entiende perfectamente. Jesús tenía 3 hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas, y 2 hermanas. Cuando Jesús tenía 12 años, era tan solo un niño, se fue con su familia a celebrar y bueno, en un momento a otro se separó de ellos y José y María se dieron cuenta que él estaba ahí. Cuando se dieron cuenta, empezaron a buscarlo durante un día completo y no lo encontraron. Se fueron a Jerusalén y lo encontraron hasta los 3 días y estaba hablando, estaba predicando y le dice a sus padres: ¿acaso no sabes que en las cosas de mi padre me es necesario estar? Y aún así, siendo solo un niño de 12 años, era demasiado inteligente y sabio y la gente se maravillaba cuando lo escuchaba hablar a él. Su padre era carpintero y era hijo adoptado de él. Jesús era independiente, lo podemos notar con tan solo 12
12 años se separó de sus padres. Era original, es original. Resulta que sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas no creían en él, no creían que él era Jesús. Vinieron a creer en él después de su muerte y después de su resurrección. Jesús era líder, marcaba la diferencia, tenía carácter. La Biblia cuenta en el Antiguo Testamento una profecía la cual dice que debían llamar a ese niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La cosa que más lo caracterizaba era el amor. Era bondadoso. Eso hacía sanidades, liberaciones, milagros. Y la razón principal por la cual él fue tan exitoso era porque tenía una plena relación con el Padre, una intimidad con Dios. Marcos Brunet dice algo que me gusta muchísimo, que es que Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y es clarísimo, se resalta en la palabra de Dios que Jesús era íntimo. El diablo tentó 3 veces a Jesús después del bautismo, pero resulta que la naturaleza de Jesús, de humano, también era una tentación para él, porque él ayunó durante 40 días y 40 noches, es decir, que sintió hambre, dolor de cabeza, cansancio, y para él eso era difícil. Algo que me impresiona mucho es que cuando Jesús estaba en la cruz, Dios lo miraba como nosotros, pecadores, sucios, infieles. Siendo Jesús tan perfecto, lo miraba a él y nos veía a nosotros. Y nos ve a nosotros como a Jesús. Cuando nos acercamos a él, la palabra de Dios dice que él quiere que nosotros reflejemos a Jesús. Fue crucificado como un criminal porque la gente creía que él se burlaba de Dios por decir que era su hijo. Tenía un gran amigo, el cual era Juan, era su siervo amado. En la imagen de la última cena sale un hombre recostado en su pecho. La Biblia cuenta que Juan se recostaba en el pecho de Jesús porque lo amaba demasiado. Ellos tenían una relación demasiado linda. Defendía a los pobres de los ricos y de sus maltratos. Jesús se hizo judío para llegarle a los judíos, hombre para llegarle a los hombres, humano para llegarle a los humanos, niño para llegarle a los niños, joven para llegarle a los jóvenes. Se hizo como tú y como yo para entendernos. Era 100% hombre y 100% Dios. La segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Al momento de ser entregado para la crucifixión, Jesús fue torturado brutalmente. Lo golpearon a puñetazos demasiado fuerte, le escupían en la cara, lo bofeteaban muchísimo, y todo eso lo hizo por amor. Le dieron la corona de espinas y una caña en su mano derecha. Con esa caña le golpearon fuertemente la cabeza, lo seguían abofeteando mientras que él estaba lanzado en el piso. Le decían mientras que lo golpeaban: profetiza, ¿quién es el que te golpea? Según estudios, cosa que no especifica claramente la Biblia, a los 33 años y medio. Cuando lo estaban sentenciando a muerte, lo dieron a un gobernador, el cual se llama Pilato. Ese hombre le preguntaba a la gente que a quién querían crucificar, al ladrón o a Jesús, y la gente toda gritaba muy loca que era Jesús, y dejaron libre a un ladrón. Pilato, el gobernador, sabía que Jesús era justo junto con su esposa. Sabían que no había error en él, sino que ellos se lavaron las manos y dejaron que el pueblo pagara por su delito del hecho de entregar a un Dios justo. Jesús fue violado, porque dice la Biblia que le quitaron sus ropas, lo desnudaron y lo taparon con un manto de escarlata. Imagínense cómo se sintió Jesús al ser desnudado, humillado, ofeteado, golpeado. En ese proceso de crucifixión, a Jesús le dieron vinagre mezclado con hiel, y él al momento de probarlo no quiso tomarlo más. Supuestamente eso lo iba a hidratar. Al momento de morir, el gobernador Pilato quería traspasarlo, y cuando lo hizo botó sangre y agua. Quiere decir que botó tanta sangre, es decir, toda su sangre, al punto de botar agua. Jesús fue amado por muchos, tenía muchísima gracia de Dios, fue admirado, respaldado, fue un vivo testimonio y ejemplo de lo que es ser un verdadero siervo de Dios. La historia de Jesús cuenta cuando una mujer sufrió muchísimos años un flujo de sangre. En ese tiempo, una mujer que sufría de flujo de sangre era una mujer rechazada, tenía que estar apartada de toda la gente porque contaminaba, era inmunda, y ella con su inmensa fe fue y tocó el manto de Jesús. Dice la palabra que ella decía que si tan solo tocara el manto de Jesús sería salva, sería sana. Y ella tuvo fe y lo tocó, y esa mujer fue libre en ese momento. Es algo que impacta. La Biblia cuenta las profecías de Jesús, que él no iba a tener una hermosura de tal forma que la gente, las mujeres, sintieran atracción hacia él. No quiere decir que sea feo, solamente que no iba a tener un aspecto físico atractivo para que unas mujeres gustaran de él. Jesús era hermoso, pero una hermosura única que lo hizo admirable, respetable, perfecto, sin mancha y sin arrugas, sin pecado. Si Jesús hubiera pecado una sola vez en toda su vida, hubiera perdido la batalla contra Satanás. Pero como no lo hizo, estamos aquí, tenemos la oportunidad de recibirlo en nuestro corazón y ser completamente salvos, conocer la felicidad completa en él. Ahí tienen 50 cosas acerca de Jesús que tal vez ustedes ya conocían o no, pero espero que les haya gustado muchísimo conocer un poquito más de Jesús, recordar quién fue él. Si quieres resaltar alguna cosita más, te invito a que lo comentes ahí abajo. Hay tantas cosas que hablan de Jesús que un video no alcanzaría para eso. Bueno, amigos,
y amigas, espero que les haya gustado muchísimo este video, hayan podido disfrutar, aprender un poquito más acerca de Jesús. No olviden darle like si les gustó, suscribirse al canal